Mira lo que estamos viendo aquí. Estas son columnas oscuras de humo que se elevan de varios barcos iraníes en llamas en un puerto militar. El presidente Trump ha hablado sobre esto. Dijo hoy que uno de los objetivos de Estados Unidos en estas operaciones. Irán jugó el juego de azar más peligroso del mundo y se atrevió a desafiar a los Estados Unidos en el mar. Años de preparación, miles de millones de dólares en inversión militar y la arrogancia de cerrar el Golfo Pérsico se hundieron en el fondo del océano en solo unas pocas horas el 28 de febrero de 2026. El régimen iraní ya había sufrido un golpe estratégico fatal tras las operaciones León Rugiente y Furia Épica. ¡Santo cielo! Khamenei fue sepultado bajo los escombros, junto con 7 funcionarios clave del régimen y más de 40 comandantes de alto rango. Las defensas aéreas se habían colapsado y los depósitos de misiles habían explotado en una reacción en cadena desde Sangian hasta Qom. La única carta que le quedaba al régimen era la que había guardado como último recurso durante décadas, el estrecho de Hormuz. Y Irán jugó esa carta. Cometió el mayor suicidio estratégico de la historia. La Marina de la Guardia Revolucionaria iraní transmitió el siguiente mensaje al mundo en frecuencias de radio abiertas al mediodía del 28 de febrero de 2026. Esta es la Marina de Sepah. Ningún barco, de ningún tipo, tiene permitido pasar por el estrecho de Hormuz hasta nuevo aviso. El momento en que se transmitió este mensaje, una de las arterias de la economía mundial fue cortada. El cálculo de Irán era simple: mantener la economía mundial como rehén para forzar a Estados Unidos e Israel a un alto el fuego. Sumir los mercados globales en el caos para llevar a Washington a la mesa de negociaciones. Al aumentar los precios del petróleo, separaría a los aliados del Golfo de los Estados Unidos y usaría todo esto para hacer que el mundo pagara por la guerra que ardía en su propio suelo. Parecía lógico en papel, pero había una cosa que Irán no había previsto. La Marina de los Estados Unidos se había estado preparando para este escenario durante décadas, y la respuesta llegó en cuestión de horas. El 1 de marzo de 2026, Trump escribió en Truth Social, y cada palabra reflejaba una realidad operativa. Me han informado que hemos destruido y hundido 9 barcos de la Armada iraní, algunos de los cuales eran relativamente grandes e importantes. Estamos persiguiendo al resto. Pronto también estarán flotando en el fondo del mar. En un ataque separado, prácticamente arrasamos el cuartel general naval. Aparte de eso, la Marina de Irán está yendo bastante bien. Esta fue una operación de aniquilación absoluta donde la superioridad naval estadounidense borró por completo a la Marina iraní del mapa. Según el comunicado oficial de CENTCOM, el ejército estadounidense atacó un destructor de la clase Gamaran de la Marina iraní. El barco se estaba hundiendo en el Golfo de Omán. El Gamaran era el buque de guerra más avanzado construido en Irán. Con un desplazamiento de 1.500 toneladas, era el buque insignia de la Marina iraní. Ahora, yace en el fondo del Golfo de Omán. El chantaje de Irán en el estrecho de Hormuz colapsó el día que comenzó, y la escena más tragicómica de este desastre provino de los propios barcos de Irán. La Marina de la Guardia Revolucionaria golpeó su propio barco en el Golfo Pérsico. Fuego amigo. Golpeó su propia flota. Este detalle no es un fallo técnico. Es prueba de que la cadena de mando se ha colapsado por completo. No hay liderazgo profesional, no hay coordinación, no hay autoridad central para distinguir amigo de enemigo. No es sorprendente, es inevitable que un ejército que perdió más de 40 comandantes superiores en una sola mañana no sepa qué hacer en el mar. El comandante en jefe del IRGC, Mohammad Pakpur, el ministro de Defensa, Aziz Naserzadeh, el jefe de Estado Mayor, Abdul Rahim Musavi, y 40 comandantes superiores muertos el sábado por la mañana en el complejo Beit Rabari eran el cerebro de las Fuerzas Armadas iraníes. Las decisiones tácticas para todas las fuerzas, incluida la Marina, pasan por esta cadena de mando. Ahora esa cadena ha desaparecido y en el mar los barcos se están disparando entre sí. Cuando una fuerza militar dispara contra sus propios barcos, esa fuerza ya no es un ejército, es un caos armado incontrolable. La respuesta de Estados Unidos no se limitó a hundir barcos en mar abierto. La declaración de Trump de que hemos destruido en gran medida el cuartel general de la Marina revela que la operación también apuntó a la infraestructura portuaria. Los puertos militares de Irán en la costa del Golfo Pérsico, Bandar Abbas, Chabahar y Bushehr, estaban en la lista de objetivos simultáneos de Roaring Lion y Epic Fury a partir de la mañana del sábado. Esto no fue una coincidencia. Las flotas chinas se detuvieron, los petroleros japoneses dieron la vuelta, las flotas griegas cambiaron de rumbo.
Se difundieron imágenes de petroleros de crudo pertenecientes a Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos esperando inmóviles en el mar. El 20% del petróleo mundial y del 20 al 25% del comercio global de gas natural licuado pasa por esta vía fluvial de 33 kilómetros de ancho. Arabia Saudita, Kuwait, Irak e Irán dependen de este estrecho para una gran parte de sus exportaciones de petróleo. La retirada repentina de estos volúmenes del mercado desencadenaría una crisis energética global. Incluso unos pocos días de interrupción del suministro tienen el potencial de paralizar todo, desde estaciones de servicio hasta aerolíneas, fábricas y cadenas de suministro. Para Europa, aislada del gas ruso por tubería, este escenario sería catastrófico. Gran parte del suministro de GNL del continente proviene de países del Golfo. En el momento en que Irán puso en acción su amenaza de cerrar Hormuz, entró en vigor el protocolo de aseguramiento del estrecho preplanificado de Estados Unidos. La esencia de este protocolo, destruir la fuerza que amenaza el estrecho en su origen. No el barco, sino el puerto que alberga el barco. No el misil, sino la infraestructura que produce y almacena el misil. No el comandante, sino la cadena de mando en sí. Panda Abbas era la base principal de la Armada iraní y el centro desde el cual la Armada de la Guardia Revolucionaria coordinaba sus operaciones en el estrecho de Hormuz. Imágenes satelitales muestran graves daños a las instalaciones portuarias. Informes indican que las lanchas rápidas de ataque de Irán, pequeñas y ágiles embarcaciones portadoras de misiles que forman la columna vertebral de la doctrina de cierre del estrecho, fueron atacadas en sus amarras antes de que pudieran salir al mar, antes de que pudieran emplear tácticas de enjambre, antes de que pudieran acercarse a un solo petrolero. La amenaza planteada por el inventario de minas marinas de Irán fue abordada con la misma lógica. Durante décadas, Irán había desarrollado la capacidad de minar el estrecho de Hormuz. Un amplio inventario que va desde minas de contacto de fabricación soviética y china antiguas hasta minas magnéticas modernas. Sin embargo, cuando los barcos y lanchas que colocan minas son atacados en los puertos, este inventario se convierte en nada más que armas dejadas a oxidarse en un almacén. Esto es lo que sucede cuando pones a prueba la superioridad naval estadounidense. No rumores, no habladurías, no palabras vacías. Eliminación de flotas. El acero que una vez amenazó el Golfo ahora es un montón de escombros en el fondo del mar. La estrategia de Irán en Hormuz se construyó sobre 3 pilares. Primer pilar, cerrar físicamente el estrecho. Los botes de ataque rápido de la Marina de la Guardia Revolucionaria, las capacidades de colocación de minas y los misiles de defensa costera harían el estrecho intransitable. Irán había estado preparándose para este escenario durante décadas. Había desplegado misiles de defensa costera C-802 de fabricación china en sus islas en el Golfo. Emplearía una táctica de enjambre con cientos de lanchas rápidas de ataque, abrumando a los grandes buques de guerra con ataques coordinados de pequeñas embarcaciones ágiles. Segundo pilar, mantener como rehén a los mercados energéticos globales. Asustar a los aliados del Golfo de Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, al aumentar los precios del petróleo y crear presión económica sobre Washington. El tercer paso, emitir un ultimátum a los países del Golfo. Irán envió un mensaje a los estados del Golfo. Retiren a Estados Unidos de sus bases militares o los ataques continuarán. Declaró ilegales a los buques de guerra estadounidenses en el Golfo Pérsico. Los 3 pilares colapsaron en cuestión de horas. Aquí está el porqué. El primer pilar colapsó porque las lanchas rápidas de ataque de Irán y las baterías de misiles costeros fueron destruidas simultáneamente desde el aire y el mar. Aviones lanzados desde los 4 grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos en la región y misiles Tomahawk disparados desde submarinos destruyeron sistemáticamente la infraestructura de defensa costera de Irán. 9 barcos fueron hundidos. El cuartel general de la Marina fue arrasado. El poder que cerró el estrecho fue eliminado físicamente. El segundo pilar colapsó porque el ataque simultáneo de Irán a 6 países, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, paradójicamente creó una coalición del Golfo de la noche a la mañana que no existía ayer. Arabia Saudita prometió usar todas sus capacidades contra Irán. El aeropuerto y el puerto de Dubái fueron atacados. Los Emiratos Árabes Unidos abandonaron su política de décadas de equilibrio diplomático con Irán. Irán unió a sus enemigos en lugar de intimidarlos. El tercer pilar colapsó porque ningún estado del Golfo expulsó a Estados Unidos de sus bases. Por el contrario, Jordania anunció que había derribado 49 misiles y drones iraníes, demostrando que estaba luchando activamente del lado del frente Estados Unidos-Israel. El ultimátum de Irán rebotó como una bala al chocar contra una pared. Para comprender la magnitud del poder naval de Estados Unidos, considere esta tabla.
4 grupos de ataque de portaaviones estaban operativos en la región: USS Gerald R. Ford, USS Abraham Lincoln, USS Dwight D. Eisenhower, USS Harry S. Truman. Cada grupo de ataque de portaaviones incluye al menos un submarino nuclear, múltiples destructores y cruceros Aegis. Esta fuerza por sí sola tiene más poder de fuego que todas las fuerzas armadas de un país de tamaño mediano. El tonelaje total de la Marina iraní es de aproximadamente 90.000 toneladas. Para comparar, un solo portaaviones de la clase Gerald R. Ford supera las 100.000 toneladas. Toda la Marina de Irán es más ligera que un solo barco estadounidense. Y ahora 9 de esos barcos están en el fondo del mar. El titular, Irán ya no tiene una marina, no es una exageración, es un hecho matemático. Los barcos restantes están ya sea dañados, atrapados en el puerto o, como demostró el incidente de fuego amigo de Irán, no está claro quién está al mando de ellos. Irán ahora se ve obligado a luchar sin poder aéreo, sin poder naval, confiando únicamente en drones y misiles balísticos. Y los depósitos para esos misiles han sido sistemáticamente atacados desde Zanjan hasta Kermanshah. Se espera que Irán solicite un alto el fuego pronto. El impacto global de cerrar Hormuz es enorme. Las compañías de petroleros suelen esperar de 24 a 48 horas incluso después de que las hostilidades disminuyan para asegurarse de que no haya un ataque de UAV o un barco kamikaze. Esto significa que incluso si el estrecho se abre físicamente, el tráfico comercial no comenzará de inmediato. Los analistas dicen que si Estados Unidos e Israel no pueden garantizar un paso seguro por el estrecho para el lunes por la mañana, los mercados globales enfrentarán una seria turbulencia. El petróleo podría subir a 110 a 120 dólares. La seguridad energética de Europa está directamente amenazada. Sin embargo, la rapidez e intensidad de la respuesta de Estados Unidos, hundiendo 9 barcos, destruyendo el cuartel general naval, demoliendo la infraestructura de defensa costera, muestra que el control físico del estrecho está fuera de las manos de Irán. La capacidad de Irán para cerrar el estrecho, junto con su armada, ha sido enviada al fondo del mar. ¿La amenaza restante? Minas y pequeños UAVs. Las fuerzas plebeyas tomaron el control. Las flotas de limpieza de minas de la Marina de los Estados Unidos están activas en la región. El cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein alberga unidades desplegadas específicamente para tales escenarios. La operación de limpieza podría tomar días, no horas. Pero Irán ya no tiene la capacidad de lanzar una segunda ola. Los ganadores y perdedores del movimiento de Irán en Hormuz. Rusia ganó a corto plazo. El aumento de los precios del petróleo está aliviando el presupuesto de Moscú. Una guerra prolongada en el Medio Oriente desvía la atención y las armas de Estados Unidos lejos de Ucrania. Moscú se beneficia constantemente de la inestabilidad. Sin embargo, dejar a un aliado como Irán en esta situación muestra que las amenazas de Moscú son vacías y la élite de Moscú cree que su turno está por llegar. Este breve silencio es una fuente de gran ansiedad y pánico para ellos. China es cautelosa. Pekín proporcionará a Irán dinero y recursos, pero se mantendrá alejada de la intervención militar directa. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, condenó el ataque de Estados Unidos e Israel como inaceptable y la matanza abierta de un líder soberano. Sin embargo, la propia seguridad energética de China también depende de Hormuz. Irán perdió en todos los frentes. Su armada fue destruida. Su fuerza aérea fue destruida en la pista en las primeras horas de la guerra. Su estructura de mando está en una fosa común. El chantaje del estrecho de Hormuz provocó el despliegue total del poder naval de Estados Unidos en lugar de llevar a Estados Unidos a la mesa de negociaciones. Y en lugar de intimidar a los países del Golfo, creó la coalición contraria más amplia en la historia de Irán. Los mercados energéticos globales perdieron temporalmente. Los precios del petróleo se dispararon. Se detuvieron los suministros de GNL. Pero la eliminación de la capacidad de Irán para controlar el estrecho aliviará los mercados a mediano plazo. La verdadera pregunta es cuánto tiempo tomará la operación de limpieza. El régimen iraní ha mantenido el estrecho de Hormuz como una carta de triunfo durante décadas. En cada momento de crisis repetía la misma amenaza. Cerraremos el estrecho y paralizaremos la economía mundial. Esta amenaza era valiosa mientras sirviera como disuasión. Nadie había obligado a Irán a jugar esa carta hasta esta mañana. Irán jugó esa carta y el mundo vio que era un farol. La armada que cerró el estrecho fue enviada al fondo del mar en cuestión de horas. El poder que intentó mantener como rehén a la economía global había perdido el control al punto de disparar a sus propios barcos. Las palabras de Trump eran tanto burla como realidad operativa. Aparte de eso, la armada de Irán está funcionando bastante bien. Los océanos pertenecen al poder y el poder respondió.
El chantaje de Irán en el estrecho de Hormuz demostró que la última carta estratégica del régimen también se había reducido a cenizas. Sin poder aéreo, sin poder naval, sin liderazgo, sin cadena de mando, solo los restos de una marina que dispara a sus propios barcos. Y en las calles de Teherán, los ciudadanos observan el colapso del régimen desde las azoteas. Muchos analistas creen que las próximas 24 horas son críticas para la supervivencia del régimen. Si un gran número de personas sale a las calles esta noche y no encuentra resistencia por parte de los guardianes de la revolución, podría comenzar un efecto dominó. El puño de hierro del régimen, Musavi, está muerto. Su líder ideológico, Khamenei, está muerto. ¿Quién controlará las calles? Irán intentó paralizar la economía mundial. Estados Unidos paralizó la marina de Irán. Este fue el precio del chantaje. Un régimen obligado a jugar su última carta demostró al mundo entero que la carta estaba vacía. Esta no es una historia de guerra. Esta es la historia de un régimen escribiendo su propio final. ¿Qué piensas sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.